Vía olfatoria. Bueno, entonces como para repasar, sabemos que el olfato es visceral, o sea que es inconsciente, es sensitivo, o sea que tiene neuronas aferentes y es especial. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el gusto y el olfato están íntimamente relacionados. Entonces, los animales aspiran moléculas volátiles que son emitidas por un cierto tipo de sustancias. Bueno, entonces antes de comenzar con la vía quiero enfatizar en algo muy particular de esta, y es que solo participan dos tipos de neuronas, que son las neuronas bipolares, que son estas y son muchísimas, y las neuronas mitrales, que son estas de color azul. Bueno, ahora sí. Entonces estas moléculas que son emitidas por ciertas sustancias entran a las fosas nasales y se pegan a las cilias de las neuronas bipolares que están en el techo de la fosa nasal, en el epitelio olfatorio. Entonces, una vez que que estas moléculas se pegan a las cilias, emiten una señal por estos axones de estas neuronas que atraviesan las perforaciones de la lámina cribosa, que es esta, y llegan al bulbo olfatorio, donde están las segundas neuronas de nuestra vía, que son las neuronas mitrales. Esta sinapsis entre la célula bipolar y la mitral se hace por medio de glomérulos. Y aquí me quiero detener. Esta parte ya es muy molecular, pero es muy interesante. Y es que esas cilias de las neuronas bipolares tienen unos receptores. Y estos receptores son específicos para las diferentes moléculas, pero unos comparten los mismos receptores. Entonces esas neuronas que comparten los mismos receptores, sus axones se agrupan en glomérulos. Es decir, por ejemplo, esta neurona y esta neurona en sus cilias tienen los mismos receptores. Entonces sus axones atraviesan esta lámina cribosa y van hacia un mismo glomérulo. Pero esas neuronas y esas neuronas comparten otro mismo receptor, atraviesan la lámina cribosa, sus axones, y van a otro tipo de glomérulo. Lo que quiere decir que cada glomérulo representa como un tipo de receptor diferente. Entonces, cuando un compuesto volátil entra a la cavidad nasal, entonces todas las neuronas que lo reconocen se activan simultáneamente y transmiten su información al mismo glomérulo, como ya había dicho anteriormente. Entonces uno puede pensar que si por ejemplo tenemos 1000 receptores, entonces solo podemos identificar 1000 olores, pero no es así. Lo que pasa es que se activan diferentes glomérulos combinándose, y esta combinación sería entonces interpretada por el sistema nervioso como un olor diferente, lo que quiere decir que podríamos como identificar muchísimos tipos de olores. Bueno, ya sigamos con la vía. Entonces sigamos en que esta señal llega hasta estas neuronas mitrales y los axones de estas neuronas mitrales viajan por todo el bulbo olfatorio y acá se trifulcan. Entonces unas irían al bulbo olfatorio medial, que caen en esta zona que se llama comisura rostral. Otros axones irían hacia el bulbo lateral, que caen hacia el cuerpo amigdalino, y otros axones con su señal caerían a esta parte del centro, que es el espacio perforado anterior. Lo que sucede con estos ciertos lugares, o sea, la comisura rostral, el espacio perforado anterior y el cuerpo amigdalino, aún no se sabe claramente la función de estas zonas a la donde llega la señal. Se dice que pueden conferir propiedades afectivas o aversivas hacia los diferentes olores. O sea que es cuando decimos que algo nos huele rico o algo nos huele maluco. Y también parece que pueden contribuir a ciertos aspectos de nuestra memoria olfativa. Pero se me olvidaba mencionar aquí
en esa agrupación de axones de estas neuronas bipolares, cuando ya hay una agrupación de estos axones, se forma el nervio olfativo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá en esta imagen nos muestra ya los dos bulbos olfatorios, el izquierdo y el derecho. Nos muestran las neuronas bipolares, los glomérulos que se forman, las neuronas y las neuronas mitrales. Y aquí, como dato curioso, es que estas neuronas bipolares tienen un promedio de vida muy corto, se renuevan entre 30 o 60 días, están en constante reemplazo. Otro dato curioso es que estas neuronas no hacen sinapsis con el tálamo, con el tálamo principalmente, como todas las neuronas sensitivas. Bueno, acá ya se ve como más anatómicamente, más real. Nos muestran las fosas nasales, el nervio olfatorio, que ya dijimos que se forma por la agrupación de estos axones de las neuronas bipolares, la lámina cribosa y el bulbo olfatorio, que está abajo del encéfalo. Bueno, y aquí ya había dicho anteriormente que el olfato y el gusto tienen una íntima relación. Es que aquí nos damos cuenta de esta relación, ya que el olor de los alimentos que se ingiere hace una bifurcación, o sea, esas moléculas que se aspiran hace una bifurcación aéreo-digestiva. Entonces una porción se queda en la mucosa olfativa, acá y la otra porción se va hacia el tracto digestivo. Por eso se dice que el olfato es también importante en la digestión, ya que se estimula la secreción de la saliva y los jugos gástricos, y es por eso que, por ejemplo, cuando tenemos la nariz tapada, los alimentos son insípidos y no nos generan ningún tipo de estimulación. Y ya por último, aquí en los roedores, ellos poseen un sistema sensorial independiente que es estrictamente dedicado a la detección de feromonas. Ya sabemos pues que las feromonas son compuestos volátiles que son producidos por el organismo y son muy importantes para la identificación de una pareja.